notorio que el 4 de agosto México interpuso esta demanda ante una corte de Massachusetts en Estados Unidos, en Boston, y pues llamó mucho la atención en el panorama tanto político, incluso en el académico. A no más de uno le sorprendió esta creativa, inusitada demanda, porque no hay un precedente. Es cierto que no hay un solo precedente en el mundo, pero pues que toca el asunto álgido de cómo es que las empresas que producen armamento no toman las medidas adecuadas, no le dan seguimiento a sus productos de acuerdo a las propias leyes de Estados Unidos. Pero bueno, más adelantito vamos a pasar a la parte jurídica. El 4 de agosto se dio a conocer esta noticia. El presidente habló a grandes rasgos de esta demanda, también el canciller, y el 20 de agosto se tuvo conocimiento que ha avanzado a una primera etapa ya de aceptación. Digamos que ya tenemos una aceptación de la demanda. Eso era pues bastante difícil, no es tan sencillo que una demanda de esta naturaleza se acepte. Ahora pues seguramente ya le van a correr el traslado, la vista a las empresas demandadas para que den la contestación y bueno, se siga el juicio. Quiero señalar previamente al estudio de la demanda dos asuntos importantes en el contexto de este tipo de situaciones, de juicios. El primero tiene que ver con la inseguridad que México ha padecido, que como sociedad tenemos que estar lidiando cada día, y la falta de un enfoque integral que hasta el 2018 habíamos tenido. ¿Qué quiere decir la falta de un enfoque integral de la seguridad? Bueno, que no se atienden las causas de origen, que se atiende desde una visión meramente policíaca, de una visión penitenciaria, incluso de castigo, y una visión que no analiza el problema del consumo de las drogas como un problema humano, un problema relacionado con el propio ser humano, que pues le gusta experimentar con sustancias psicoactivas, que le gusta pues consumir algún tipo de incluso de alimento, de bebida o de sustancia que va a alterar necesariamente su sistema nervioso central, su sistema nervioso periférico o incluso su propia pues su propia forma de procesar digamos, la forma en que ve al mundo. Es decir, cualquier sustancia puede causar un daño si se consume en exceso. No necesariamente tiene que ser una droga. Punto número 2. Jamás se había analizado el qué pasa en Estados Unidos como país, como sociedad también, que consume estas sustancias, pero que a su vez provee de estos insumos de la violencia que son las armas. Ese enfoque no se había tenido. Por lo tanto, la demanda se inscribe en una estrategia más amplia que está teniendo el gobierno mexicano, que es una estrategia de largo plazo, es una estrategia lenta, que no necesariamente va a dar frutos en el corto plazo, quizás en el mediano y en el largo tendría que dar frutos, de mirar este problema de una forma distinta, empezando por inhibir la venta de armas y que los cárteles puedan fácilmente adquirir lotes o armas de forma masiva, como actualmente lo están haciendo en Texas, en California, en Nevada y bueno, y en todos los estados en los que estas tiendas, estas armerías facilitan esa venta masiva de armas a diversas personas que luego pues desde las trafican, las mandan hacia México. Entonces es una estrategia integral. También ha tenido relevancia en este aspecto que las aduanas ahora están bajo control
de la Guardia Nacional. Y bueno, es una estrategia compleja, lenta, muy criticada por algunos expertos en seguridad. Y bueno, en ese contexto de estrategia de seguridad se inscribe esta demanda. Es decir, algunos le dan una lectura meramente política a la demanda, dicen, bueno, no va a prosperar, pero se pone sobre la mesa a manera de debate la responsabilidad que tienen las empresas en Estados Unidos de darle un seguimiento a sus productos, de verificar a sus clientes, de verificar pues no solo a las personas, sino también el entorno de las personas, su salud mental o sus antecedentes criminales. Entonces, esa es una primera lectura que algunos han planteado, que México con esto posiciona en la agenda de gobierno, en la agenda mediática, el tema de las armas en Estados Unidos. Y bueno, y es que recordemos que antes, incluso desde el gobierno, se promovía el tráfico ilícito. En la época del Calderón, pues se promovieron por lo menos 5 operativos, el más conocido es el de Rápido y Furioso, para aparentemente ponerles o tenderles una trampa a los grupos del crimen organizado en México, dándoles armas, poniéndoselas a su disposición. Una estrategia fallida, desde luego, una estrategia que no tuvo ningún efecto. Al contrario, resultó en un total fracaso porque pues no son nuevos los grupos del crimen organizado. Rápido les quitaron los chips, el control, y se perdió el rastro de las armas. Y además, una vez cruzando la frontera, por lo menos eso se puede advertir del último informe de Rápido y Furioso, se perdía el control de las armas. O sea, pasaban al territorio mexicano, se perdía el contacto con, pues ahí con los burreros, digamos, y no sirvió de nada esa estrategia. Fue una estrategia fracasada que incluso implica al gobierno de Barack Obama, pero que desde luego nunca van a aceptar que ellos tuvieron una responsabilidad, una participación y un solapamiento en este tráfico ilícito de armas a través de Rápido y Furioso. El segundo aspecto, ya un poco más jurídico, y la pregunta que todo el mundo se hace es, ¿por qué se le reclama a las empresas esta responsabilidad? ¿Qué vínculo jurídico, qué obligaciones están quebrantando las empresas como para que México pueda plantear esta demanda? Y es que en la prensa nacional, en algunos sectores, pues hubo gente que tachó incluso la demanda de ridícula y quizás son esos sectores que no están actualizados en el mundo del derecho, que desconocen cómo funciona actualmente el derecho y la responsabilidad civil, penal o incluso la responsabilidad de las empresas en torno a los derechos humanos. Entonces, si me ayuda, por favor, la producción, gracias. Bueno, son estas empresas, nada más vamos a hacer un breve recordatorio.